A las 2 de la madrugada, la ciudad dormía y solo algún coche ocasional, con sus neumáticos susurrando sobre el asfalto, probaba que el mundo seguía girando. La vibración de mi teléfono me despertó, no un tono agudo, sino un zumbido sordo e insistente, golpeando una y otra vez contra la mesita de noche de madera, transmitiendo su inquietud hasta el extremo de mis nervios. A mi lado, mi esposo, Michael Parker, respiraba de manera pausada y profunda, yacía de lado, con un brazo descansando donde siempre, alrededor de mi cintura. El calor de su cuerpo se filtraba a través de mi delgado pijama, y sin embargo, esta cama que habíamos compartido durante 7 años de pronto se sintió extraña y fría hasta los huesos. No me moví, lentamente, dolorosamente despacio, giré la cabeza hacia el resplandor fantasmal de la pantalla. Había llegado un mensaje de WeChat de un perfil desconocido. La selfie de una joven, con maquillaje meticuloso y un rastro de dulzura provocativa en la mirada. Abrí una foto y, en un instante, el calor se drenó de cada extremidad y hueso. El fondo era una suite de lujo en un hotel de 5 estrellas. Sábanas blancas revueltas, ropa esparcida por el suelo, cada detalle anunciando sin lugar a dudas lo que acababa de ocurrir. El sujeto de la foto era Michael, con el torso desnudo y durmiendo profundamente, su perfil apuesto inusualmente suave bajo la luz tenue. Una joven, la dueña de ese perfil, acurrucada contra su pecho, levantando el teléfono y haciendo una V de victoria hacia la cámara. En su rostro había una ostentación y posesividad descaradas. En la esquina inferior derecha, una marca de tiempo mostraba claramente las 10 de la noche anterior. Y a las 10 de la noche anterior, Michael me había llamado diciendo que había una emergencia con un proyecto de la empresa, que debía trabajar horas extra en la oficina, quizá toda la noche. Su voz tenía la medida justa de cansancio y disculpa, incluso le recordé con suavidad que se cuidara, que no se excediera. Así que esa empresa suya era el puerto tierno de otra persona, y el proyecto en el que trabajaba estaba sobre el cuerpo de otra. Me quedé mirando la foto, no hubo el dolor punzante que esperaba, ni furia histérica, solo un frío extremo que se extendía centímetro a centímetro desde la planta de mis pies. Congelando mi sangre y entumeciendo mis nervios, me sentí como una espectadora, mi alma saliendo de mí, observando con indiferencia a la mujer que yacía en esta cama. Observando su ridículo matrimonio y esta traición largamente premeditada, abrí los momentos de la chica y la publicación más reciente era la misma foto, con el pie de foto. El besito de buenas noches de mi perrito exclusivo, debajo había, me gusta, de varios amigos en común y comentarios coquetos, para que todo el mundo lo supiera, todos menos yo. La esposa legítima mantenida en la oscuridad como una completa idiota. Esa frase, perrito exclusivo, me revolvió el estómago. El hombre a mi lado tiene 35 años. En el trabajo es el respetado señor Parker, para mí, un esposo atento y considerado, y para otra mujer, se convierte en un dócil perrito. ¡Qué irónico! No lo desperté ni eliminé a la chica, levanté las mantas y, descalza, me deslicé hacia el estudio sin hacer ruido. El suelo estaba helado, el frío subía desde mis plantas hasta la coronilla y me despejaba aún más. Encendí el ordenador, la luz de la pantalla bañando mi rostro sin sangre, en la barra de búsqueda tecleé el nombre de la chica, Vivian Reed. Sus momentos habían revelado demasiado. Su puesto de trabajo, incluso una esquina de su credencial de empleado en una selfie, operaciones de nuevos medios, en una empresa de internet modestamente conocida. Encontré fácilmente la web de su empresa, y en Contáctenos, el buzón de denuncias del Departamento de Disciplina y Supervisión. Guardé la foto incriminatoria junto con capturas de pantalla de sus publicaciones, abrí un nuevo correo a ese buzón y escribí el asunto. Denuncia con nombre real sobre la conducta personal de su empleada Vivian Reed Emily Ward. No adorné nada, no me lancé a una acusación emocional. Mantuve mis palabras en el correo lo más calmadas y objetivas posible, exponiendo los hechos de forma llana. Incluí su nombre completo, departamento e incluso deduje su número de empleado por las cifras borrosas visibles en su credencial. La evidencia era sólida e innegable, revisé que no hubiera errores, mi dedo se cernió sobre el botón de enviar solo un segundo antes de presionarlo. Sin vacilar, el correo se envió, cerré el ordenador. Todo el proceso fue fluido, sin un atisbo de duda. De vuelta en el dormitorio, puse mi teléfono en silencio, lo arrojé sobre la mesita y me acosté de nuevo, tirando de la manta sobre mi cabeza. En la oscuridad, Michael se dio la vuelta, su brazo rodeándome una vez más, murmurando algo con satisfacción somnolienta. No me moví, dejando que el aroma familiar del tabaco mezclado con un perfume ajeno se filtrara en mis sentidos. Cerré los ojos y me obligué a dormir. Aunque el cielo estuviera a punto de desplomarse, dormiría primero,
la venganza era un juego largo que exigía resistencia física y mental. No podía agotar toda mi energía en la primera ronda. A la mañana siguiente no me despertó la alarma, sino el movimiento a mi lado. Michael estaba despierto, como cada mañana de los últimos 7 años, se inclinó y rozó con un suave beso mi frente. «Buenos días, cariño», su voz ronca de sueño, impregnada de ternura. Si esto hubiera sido antes de ayer, le habría devuelto el beso, sonreído y deseado un buen día, pero ahora, el calor de sus labios sobre mi piel. Solo me llenaba de repulsión visceral, como una babosa viscosa arrastrándose por mi frente. Me obligué a no apartarlo y simplemente emití un leve abrí los ojos. «¿Dormiste bien?», preguntó mientras se levantaba de la cama. «Estuvo bien», respondí, incorporándome. Mi mirada se deslizó, aparentemente por casualidad, hacia la mesita de noche. La pantalla de su teléfono se encendió mostrando decenas de llamadas perdidas, todas del mismo nombre, Vivian Reed. Él notó mi mirada y extendió la mano para coger el teléfono. Con una rapidez que parecía antinatural, un destello de pánico e irritación cruzó su apuesto rostro, pero desapareció al instante. Guardó el teléfono en el bolsillo de su bata como si nada hubiera pasado. «Voy a lavarme», dijo con una sonrisa tensa, antes de dirigirse al baño. Cuando su espalda desapareció en el baño, tomé mi propio teléfono, yacía en modo silencio, pero la pantalla mostraba el mismo implacable bombardeo de mensajes y llamadas perdidas. Decenas de llamadas perdidas, más de 100 mensajes de WeChat, todos de Vivian. Los abrí, línea tras línea de texto histérico saltó a la vista. «Emily Ward, perra, tú hiciste esto, ¿verdad? Me arruinaste, la empresa me despidió, acababa de pasar mi periodo de prueba ayer. Has destruido mi carrera, ¿qué derecho tienes para hacerme esto? ¿Crees que esto hará que Michael vuelva contigo? Ni lo sueñes, él me ama. No eres más que una vieja fea, ya verás, no te dejaré ir, me las pagarás». Desplacé la pantalla entre los insultos, sin cambiar mi expresión. La comisura de mis labios se curvó en una sonrisa fría. «¿Esto es todo lo que hace falta para que te rompas? ¿Y crees que eres apta para ser la amante de alguien? Robar al marido de otra, patético». Hice capturas de cada uno de sus mensajes, sin dejarme ni una línea. Luego la bloqueé y borré su contacto de forma permanente. La paz volvió justo cuando Michael salió del baño, con el gesto más sombrío. Con el cabello húmedo mientras se lo secaba con la toalla, se acercó hacia mí con aparente casualidad y, con tono de prueba, preguntó: «Cariño, ¿hiciste algo anoche?». Levanté la vista y encontré su mirada inquisitiva, sus ojos tenían la mezcla justa de inocencia y confusión. «¿Qué podría haber hecho? ¿De qué exactamente estás hablando?». Respondí con calma, mi tono sin la más mínima alteración. «¿A qué te refieres?». Mi pregunta lo tomó por sorpresa, su mirada vaciló. Como si intentara leer alguna pista en mi expresión, pero yo estaba demasiado serena, tan serena que hasta él empezó a dudar de sus propias sospechas. «No, nada», murmuró apartando la vista. «Solo pensé que dormiste inusualmente profundo anoche. Ni un trueno te habría despertado. El proyecto de la empresa ha estado muy ocupado últimamente». «He estado demasiado cansada», respondí con ligereza y luego salí de la cama. «Te prepararé el desayuno». No le di oportunidad de seguir indagando. En la mesa del desayuno, el aire se sentía pesado. Bebí mi papilla en pequeños y constantes sorbos mientras Michael jugueteaba distraídamente con el huevo frito de su plato. Sus ojos volvían una y otra vez hacia su teléfono. De repente sonó, en el peor momento posible. Se estremeció como si lo hubiera quemado, miró la identificación de la llamada y rápidamente la rechazó, su rostro traicionando el pánico. «La empresa me está presionando. Tengo que ir allí», dijo, engullendo unas cuantas bocadas de comida, cogiendo su chaqueta y saliendo apresuradamente. «Conduce con cuidado», le dije, poniéndome de pie para alisarle con suavidad el cuello de la camisa, que estaba un poco torcido. Su cuerpo se tensó y me lanzó una mirada complicada, casi cautelosa, antes de irse sin decir nada más. En cuanto la puerta de seguridad se cerró de golpe, la ternura se borró de mi rostro, quedando solo una fría burla. Sabía que el colapso de Vivian Reed ya empezaba a quemarle. Ahora se iba a lidiar con el lío que su mimada amante había provocado. Terminé el desayuno a mi propio ritmo, luego encendí el ordenador e inicié sesión en el foro interno de la empresa de Vivian. En la parte superior de la página principal estaba fijado un anuncio en negrita sobre el despido de la empleada del Departamento de Operaciones, Vivian Reed, por violaciones graves al Código de Conducta. El aviso estaba redactado con dureza,
afirmando que su mala conducta personal había dañado gravemente la reputación de la empresa y causado consecuencias extremadamente negativas. Con efecto inmediato, se rescindía su contrato y la empresa se reservaba el derecho de emprender acciones legales. Implacable y preciso, exactamente como debía ser. Satisfecha, cerré la página. Luego borré todo rastro de Vivian de mi teléfono, incluidos registros de llamadas y capturas de pantalla. Una vez limpio todo, llamé a mi mejor amiga, Sophia Grant. Era abogada, tranquila, decidida, de lengua afilada, y mi estratega de mayor confianza. Sophia, ¿estás libre para almorzar? Invito yo. Al otro lado, enseguida notó que algo iba mal. Pasó algo, dije con tono parejo. Michael me dio un gran regalo. Tengo que devolverle el favor. En un restaurante occidental tranquilo, en el centro, Sophia escuchó mi relato. Al final, su cuchillo y tenedor chocaron contra el plato con un fuerte sonido metálico. Joder, Emily, eres increíble, dijo mirándome con los ojos muy abiertos. Te deshiciste de la amante en una noche con esa eficiencia. Es un desperdicio que no trabajes en inteligencia. Revolví mi café en silencio. Una vez que pasó su sorpresa inicial, el instinto de abogada de Sophia se activó, y fue directo al centro del asunto. Bien hecho, pero Emily, sabes que Vivian es solo un peón. El verdadero jefe es el hombre de tu casa. Lo sé, respondí, sosteniéndole la mirada con compostura. ¿Cuál es tu plan entonces? ¿Enfrentarlo? ¿Pedir el divorcio? Preguntó frunciendo el ceño. Enfrentarlo sería dejarlo ir demasiado fácil, mi voz era suave pero tenía un filo que no dejaba espacio a dudas. Voy a hacer que pierda todo lo que realmente le importa, pieza por pieza, en el momento exacto en que crea tenerlo todo bajo control. Sophia me observó, su mirada volviéndose más complicada. Me había conocido por más de una década, desde la tímida e inocente chica de la universidad hasta la esposa que una vez se entregó al amor sin reservas. En sus ojos, siempre había sido el tipo de mujer tradicional que lloraba por amor, reía por amor y valoraba el matrimonio y la familia por encima de todo. Pero la mujer que tenía enfrente ahora era tranquila, racional e incluso un poco fría. Los ojos que alguna vez fueron tan claros como el agua ahora solo contenían un frío insondable. Emily, dijo, con un atisbo de preocupación en la voz, has cambiado. La gente siempre cambia, respondí, curvando levemente mis labios en una amarga sonrisa. Pero a mí me obligaron. Michael Parker mató personalmente a la Emily Ward ingenua y dulce. A partir de ahora, la que sobreviva será una luchadora, una mujer que solo vivirá para sí misma. Sophia suspiró, tomando mi mano helada entre las suyas. Hagas lo que hagas, te apoyaré. Deja los asuntos legales en mis manos. Solo recuerda protegerte. No dejes que él te haga daño. Ya no puede herirme, dije en voz baja, retirando mi mano. Un muerto no siente dolor. Mi corazón murió en el momento en que vi esa foto. Esa noche, cuando Michael volvió a casa, parecía preocupado y agotado. No mencionó en absoluto a Vivian Reed, solo se quejó de lo ocupada que había estado la empresa últimamente, de la presión del proyecto, usándolo como excusa para su extraño comportamiento. No lo desenmascaré. Seguí interpretando el papel de esposa devota, preparándole el baño, poniendo ropa limpia y ofreciéndole una taza de té caliente en el momento justo. Durante sus quejas, pareció bajar un poco la guardia, pero sus ojos seguían desviándose y no dejaba de coger el teléfono para escribir rápidas respuestas que borraba de inmediato. Sabía que todavía lidiaba con el desastre que había dejado Vivian, una joven recién despedida, con su futuro arruinado. Alguien así no se rendiría fácilmente. Después de su baño, se sentó en el sofá con la bata y de pronto dijo, cariño, compremos un coche nuevo. He estado mirando el nuevo BMW X5. Te quedaría perfecto. Yo estaba recortando los lirios del jarrón, y mis manos se detuvieron un instante. Era raro que él sugiriera una compra grande como esa. Nuestras finanzas estaban bien, pero yo siempre las había manejado con un enfoque prudente y estable. ¿Por qué de repente quieres cambiar de coche? Pregunté con naturalidad, girándome hacia él. Has estado trabajando muy duro últimamente. Quiero recompensarte, dijo con una sonrisa que mezclaba halago y culpa. Por dentro, yo me burlé. ¿Un premio para mí? Más bien, quería usar el dinero para calmar a la amante cuya vida acababa de destruir, o quizá ya sospechaba que Vivian podría exigir una gran suma y estaba intentando apartar en silencio una parte de nuestros bienes conjuntos. La empresa tiene muchos proyectos ahora y los gastos son altos.
Esperemos un poco, dije con ligereza, usando como excusa la presión del presupuesto doméstico para rechazarlo. Su expresión se ensombreció, pero no insistió. Esa noche, él dio vueltas inquieto mientras yo dormía más profundamente que en meses. A partir de ese día, comencé en silencio a hacer un inventario de todos nuestros bienes familiares, inmuebles, ahorros, acciones y fondos. Fotografié y respaldé cada certificado y documento, encriptándolos antes de subir todo a la nube. También saqué los extractos de las tarjetas de crédito y los registros bancarios de Michael de los últimos años. Lo que encontré me dejó impactada. Durante varios de sus llamados viajes de negocios, su tarjeta de crédito mostraba grandes transacciones en boutiques de lujo, restaurantes exclusivos y hoteles en esas ciudades. Muchos de los pagos eran a nombres que nunca había escuchado antes. Su aventura no fue un accidente, y Vivian Reed probablemente era solo una de muchas conquistas. Las grandes transacciones inexplicables insinuaban secretos mucho más profundos de lo que había imaginado. Mi corazón se hacía más pesado con cada minuto. Esta batalla iba a ser más difícil y sucia de lo que había planeado. En los días siguientes, me moví como una cazadora en las sombras, paciente y vigilante de mi presa. Michael parecía convencido de que el incidente con Vivian Reed había quedado atrás y que la vida había vuelto a la normalidad. Se volvió más atento que nunca, incluso tomando la iniciativa de ayudar con las tareas domésticas los fines de semana. Me llevaba al cine o me sorprendía con pequeños gestos románticos. Pensaba que con estas muestras baratas de devoción podía borrar su traición y mantenerme como la misma mujer tonta que una vez lo amó ciegamente. Exteriormente aceptaba toda su amabilidad sin una pizca de emoción, pero por dentro me burlaba. Cuanto más actuaba, más asco sentía. Para entonces ya había comenzado una investigación más profunda y discreta. Descubrí que estaba transfiriendo dinero silenciosamente de nuestra cuenta conjunta a otra desconocida, en pequeñas cantidades frecuentes. Los movimientos eran sutiles, si no hubiera sido yo quien revisaba los estados, habrían pasado desapercibidos. Usando mis habilidades como gerente de producto, junté información de bases de datos corporativas públicas y las pistas digitales que él dejaba en las redes sociales. Finalmente, rastreé al dueño de la cuenta, y no era Vivian. Pertenecía a un hombre de mediana edad llamado Sr. Zhang, alguien a quien Michael había descrito como un socio comercial muy importante. Mi pulso se aceleró, esto ya no era solo infidelidad. Involucraba intereses comerciales complicados, posiblemente incluso actividades criminales. Para probar mi sospecha, puse una trampa en una reunión familiar. Mencioné casualmente frente a nuestros parientes que la empresa de un amigo había realizado una auditoría interna y descubierto que un ejecutivo malversaba fondos. Ya lo habían llevado la policía. Mientras hablaba, estudié la reacción de Michael detenidamente. La mano que sostenía su copa de vino tembló apenas, rápidamente la cubrió tomando un sorbo. Pero las finas gotas de sudor que aparecían en su sien delataron su ansiedad. Estaba ocultando algo, y era algo grande. Aquella noche, mientras él estaba en la ducha, encendí su computadora portátil personal. Tenía contraseña, pero lo conocía demasiado bien, su contraseña siempre había sido nuestro aniversario de bodas. La ironía no se me escapó, usaba un código lleno de supuestamente amor para esconder suciedad. Usando un software profesional de recuperación de datos, restauré varios archivos borrados, borradores de contratos cifrados, un plan de proyecto detallado y una serie de correos electrónicos sugestivos. Pasé toda la noche armando estos fragmentos y, poco a poco, emergió un esquema masivo. Michael estaba desarrollando un nuevo proyecto en secreto, a espaldas de su empresa, y su financiación era altamente sospechosa. Se habían transferido varias grandes sumas desde la empresa del Sr. Zhang, luego canalizadas a través de una red de cuentas hacia múltiples empresas fantasma bajo control de Michael. Esto era malversación y lavado de dinero empresarial clásico. No solo había traicionado nuestro matrimonio, había traicionado a su empresa y caminaba sobre el filo de la ley. Le conté todo a Sofía. Ella respiró hondo. Emily, esto es mucho más serio de lo que pensamos. No se trata solo de divorcio y reparto de bienes. Esto es un caso criminal. Su tono fue más serio que nunca lo había escuchado. Michael está jugando con fuego, debes cortar todo vínculo inmediatamente y tener cuidado. No dejes que te arrastre con él. Su consejo fue denunciar todo anónimamente a las autoridades de inmediato y luego pedir el divorcio para salir cuanto antes. Pero negué con la cabeza, con la mirada fría e inflexible. No solo quiero salir. Si lo denuncio ahora, sí, su vida se arruinará y probablemente irá a prisión, pero con su astucia,
podría volverse contra mí, afirmar que fui cómplice o incluso culparme como la mente maestra. Y el dinero que malversó lo recuperaría la empresa. Como su esposa, podría quedarme con nada. No podía dejar que cayera tan fácilmente. Quería que cayera directo en la trampa que él mismo había cavado para mí. Quería que su codicia me entregara personalmente la evidencia que lo destruiría. Empecé a trazar mis planes en secreto. Organicé cada pieza clave, registros de transferencias, borradores de contratos, intercambios de correos en categorías separadas y bien etiquetadas. Hice 3 copias de seguridad en diferentes USB, una se la di a Sofía, otra la escondí en la caja fuerte de la empresa y una la llevo siempre conmigo. Consulté con Sofía cómo proteger mejor mis bienes matrimoniales ante la tormenta que venía. Michael parecía completamente ajeno al peligro que se acercaba. Últimamente me colmaba aún más de atención, comprándome bolsos caros, reservando cenas con estrellas Michelin, susurrando palabras dulces sin cesar. Pensaba que el dinero y el romance podían reparar nuestra relación, sin darse cuenta de que cada regalo, cada palabra que pronunciaba era como echar otra pala de tierra ardiente sobre su propia tumba. Exteriormente, sonreía y aceptaba su amabilidad, pero por dentro contaba los días. Michael, tu fin está cerca. El zorro finalmente mostró su cola una noche que él había preparado cuidadosamente con flores y vino tinto. Tomó mi mano y me miró con profunda ternura. Cariño, estoy trabajando en un proyecto con un retorno increíble, pero aún me falta un poco de capital inicial. Me burlé por dentro, pero puse la expresión justa de preocupación. ¿Cuánto? Unos 3 millones, dijo, pausando antes de fijar sus ojos en los míos. Me preguntaba si podrías usar esa propiedad prematrimonial a tu nombre, el apartamento que te dejaron tus padres, como garantía para un préstamo bancario. No te preocupes, será una inversión conjunta. Cuando el proyecto tenga éxito, repartiremos las ganancias 50-50 y luego te conseguiré una villa aún más grande. La imagen que pintó era hermosa, su voz rebosante de tentación. Si todavía fuera la tonta enamorada que fui, podría haberle creído, pero ahora solo sentía repulsión. No solo había vaciado nuestros bienes compartidos, ahora quería hundir sus garras en la única seguridad que mis padres me dejaron. La codicia de ese hombre no tenía fondo. No acepté inmediatamente, ni negué rotundamente. Dejé que una expresión de conflicto y duda cruzara mi rostro. Es una decisión grande. Necesito pensarlo, y es de mis padres. Mi vacilación debía ser justo lo que esperaba, porque instantáneamente intensificó su persuasión. Prometió, juró por su vida, incluso mencionó a nuestros futuros hijos, asegurando que era por el bien de nuestra familia. Su actuación podría haber ganado un Oscar. Fingí estar convencida, pero puse mi condición. Michael, no es que no confíe en ti, pero sabes lo cautelosa que soy. Podríamos firmar un acuerdo de inversión detallado, en blanco y negro, declarando claramente nuestros derechos y obligaciones, especialmente dónde irá el dinero y quién asumirá el riesgo. Al oír mi petición, se relajó visiblemente. Para él, yo era solo una ama de casa demasiado precavida y nada más. Firmar un acuerdo era solo una formalidad para calmarme. Por supuesto, por supuesto. Como quieras que lo escribamos, será a tu manera, dijo sin dudar. Pensaba que controlaba todo, sin darse cuenta de que caminaba directo a la trampa que yo había diseñado para él. Llamé de inmediato a Sofía para contarle la noticia. Su voz temblaba de emoción. Emily, ha mordido el anzuelo. Es una oportunidad de oro. Déjame redactar el acuerdo. Asegúrate de que lo firme clarito para que quede claro. En los días siguientes, discutí los detalles de la inversión con Michael delante de él, mientras Sofía y yo afinábamos cada línea de lo que llamé el contrato de muerte. Sofía, fiel a su reputación como abogada de primera, elaboró un acuerdo que a simple vista parecía una inversión justa y razonable entre cónyuges. Pero en realidad escondía innumerables trampas legales. Establecía claramente que los fondos del préstamo debían usarse exclusivamente para el propósito designado. Todos los fondos según el acuerdo debían emplearse exclusivamente para el proyecto específico descrito, siendo Michael plenamente responsable por la seguridad de esos fondos. La cláusula más crucial indicaba que si alguna vez se descubría que el proyecto involucraba actividades ilegales o incumplimientos, o si resultaba en pérdidas financieras, todas las responsabilidades legales y daños económicos serían asumidos únicamente por Michael Parker, sin ninguna relación conmigo. Para asegurarme de firmar, Michael incluso se ofreció a incluir varios términos desfavorables para él, como la garantía de que la inversión recuperaría su costo dentro de 2 años, o compensaría con sus bienes personales. En su mente,
estas cláusulas nunca se activarían. Así que las aceptó sin dudar. Antes de firmar, saqué de un compartimento oculto en mi estudio las copias que había preparado hace tiempo, el contrato sombra que Michael firmó en privado con el señor Zhang, junto con registros clave de transferencias bancarias. Los coloqué junto al acuerdo de inversión que estábamos a punto de firmar, tomé una foto y la envié a Sofía. Mañana cerramos la red. Al día siguiente nos reunimos en un bufete de abogados. Sofía asistió como mi representante legal. Vestida con un traje negro impecable, su presencia imponía en la sala mientras explicaba profesionalmente cada cláusula del acuerdo. Michael se mostró visiblemente impaciente, pero, ansioso por conseguir el dinero, se obligó a escuchar hasta el final. Cuando llegó el momento de que la segunda parte firmara, garabateó su nombre con trazos audaces y confiados. En el momento en que su pluma dejó el papel, una sonrisa triunfante y aliviada se extendió por su rostro. Incluso me rodeó los hombros con el brazo y susurró en mi oído: cariño, prepárate para ser una mujer rica. Miré su rostro engañoso y me burlé por dentro. Sí, esperaré. Esperaré a verte caer desde las nubes directo al infierno. Probablemente ya estaba ansioso por contactar a Vivian Reed o quizás a otra de sus amantes para presumir de su éxito. Pero en el momento en que salió del bufete de abogados, empaqueté toda la evidencia organizada en un archivo cifrado, el informe anónimo, dirigido al Departamento de Cumplimiento de la empresa de Michael, a la Unidad de Delitos Económicos de la ciudad y a la Oficina Reguladora de Impuestos. Dentro estaba el contrato sombra entre Michael y el señor Yeon, la cadena completa de evidencia de malversación y lavado de dinero. Y el mismo acuerdo de inversión que acabábamos de firmar, su sentencia de muerte en forma legal. Hice clic en enviar, el juego de Michael había terminado. Ese informe anónimo cayó como una bomba de profundidad en el mundo de Michael, detonando una ola masiva. Su empresa fue la primera en reaccionar temprano a la mañana siguiente. Escuché que la alta gerencia estaba furiosa. Los departamentos de cumplimiento y legal formaron inmediatamente un equipo especial de investigación, incautando todas las computadoras y archivos de oficina de Michael. Michael comenzó a recibir llamada tras llamada de la empresa. Al principio intentó mantenerse calmado, encerrándose en el estudio y bajando la voz mientras negociaba. Pero con el paso del tiempo, su voz se volvió más alta, sus emociones cada vez más fuera de control. No hice nada. Esto es difamación, alguien me está incriminando. ¿Evidencia? ¿Qué evidencia? No pueden tomar un correo electrónico anónimo. Quiero ver al presidente, se lo explicaré cara a cara. Cuando salió del estudio, su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de miedo y pánico, como un conejo acorralado por perros de caza. Al verme, se lanzó hacia adelante como si buscara su último salvavidas, agarrando mi mano: cariño, la empresa está en problemas, alguien me persigue. ¿Me crees, verdad? Soy inocente. Deslicé mi mano para liberarme, le serví un vaso de agua tibia y lo calmé suavemente. No te apresures, cuéntame despacio qué pasó. Mi calma pareció tranquilizarlo un poco, pero no se atrevió a decirme la verdad. Murmuraba en cambio sobre luchas internas de poder y ser un chivo expiatorio. No lo presioné, solo escuché en silencio, con los ojos llenos de confianza y preocupación. En ese momento, su teléfono sonó de nuevo: identificador Vivian. Lo miró, con irritación pasando por su rostro, antes de rechazar la llamada. Pero la persona que llamaba era implacable, marcaba una y otra vez. Finalmente, con una expresión de frustración, contestó y salió al balcón, su voz baja y cortante. ¿Puedes dejarlo ya? Estoy hasta el cuello aquí, no tengo tiempo para ti. Michael estalló al otro lado. Vivian Reed era igual de implacable, su voz cortante cortaba el aire. Michael, ¿no dijiste que tenías esto bajo control? ¿Qué pasa ahora? Escuché que tu empresa te está investigando, ¿ya terminaste? ¿Y yo qué? ¿Y la casa que prometiste comprarme? Cállate de una vez. Si no hubiera sido tan estúpida, presumiendo todo por todas partes, nada de esto habría pasado. Oh, ¿ahora la culpa es mía? Si no fueras tan inútil, si pudieras siquiera manejar a tu propia esposa, ¿alguien te habría denunciado? Patéticos, el hombre que una vez fue su cachorro exclusivo y ella su dulce querida, ahora se destrozaban como perros rabiosos, lanzándose culpas. De pie en la sala con un vaso de agua en la mano, escuché las maldiciones que salían del balcón. Con la comisura de los labios curvándose en una sonrisa cruel, hermoso, era como escuchar una sinfonía. La investigación de la empresa avanzó a velocidad relámpago, la evidencia era irrefutable.
Y la cadena que proporcioné era tan completa que dejó al equipo asombrado. En 3 días se emitió la decisión interna: Michael Parker, sospechoso de malversación grave, apropiación indebida de fondos públicos y fraude comercial, sería removido de todos sus cargos, con efecto inmediato. La empresa lo reportaría formalmente a la policía y se reservaba el derecho de emprender acciones legales completas. El anuncio se difundió en la industria como un virus: el otrora glorioso y muy respetado señor Parker, la joven estrella prometedora del mundo empresarial, se convirtió de la noche a la mañana en el blanco del desprecio universal. Un objeto de burla pública, su imagen cuidadosamente construida colapsó en un instante. Esa tarde, después de ser expulsado de la empresa, me llamó innumerables veces. No respondí a ninguna, luego comenzó a enviarme mensajes desde varios números desconocidos. Emily, eres tú, ¿verdad? Tiene que ser tú, mujer venenosa, moviendo los hilos a mis espaldas. ¿Qué te hice para merecer esto? Por favor, te lo suplico, encuéntrame una vez, podemos hablar, por nuestros 7 años de matrimonio. Amenazas, insultos, súplicas, los leí todos sin una pizca de emoción. 7 años de matrimonio, cuando él estaba en la cama con otra mujer, ¿pensó en esos 7 años? Cuando planeaba quedarse con la casa que me dejaron mis padres, ¿pensó en esos 7 años? Ahora que lo había perdido todo, recordó demasiado tarde. Bloqueé todos los números que usó. Esa noche, el timbre sonó. Por la mirilla, vi a Michael parado allí, despeinado y con ojos huecos. Su cabello desordenado, la barba sin afeitar, el traje arrugado, los ojos hundidos, nada quedaba del hombre confiado que solía ser. Tocó el timbre una y otra vez, golpeando la puerta. Emily, ábreme, abre la puerta, perra, sé que estás ahí, sal aquí. Lo ignoré y me fui a la cocina a prepararme un tazón de fideos, cubierto con un huevo frito dorado y perfecto. El vapor se elevaba en el aire, delicioso. Los gritos afuera se convirtieron en la música de cena más agradable que jamás había escuchado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente se hiciera silencio. Terminé mis fideos, lavé el tazón. Y noté un nuevo mensaje en mi teléfono. Era de Sofía. Una foto de 2 oficiales uniformados empujando a Michael hacia un coche policial. Él todavía luchaba, su boca abierta en lo que parecía una corriente de gritos desesperados. El pie de foto decía: captura limpia. Miré esa foto por mucho, mucho tiempo, antes de guardarla y ponerla como fondo de pantalla en mi teléfono. Quería recordarme todos los días que este es el destino de un traidor, y esto era solo el comienzo. La verdadera satisfacción aún estaba por venir. Después de que Michael fue llevado por la policía, fui convocada como testigo clave ante la Unidad de Delitos Económicos. Sentada en la seria y formal sala de interrogatorios, no sentí ni el más mínimo rastro de nerviosismo. Entregué cada prueba que tenía. El USB lleno de sus secretos más sucios, y el acuerdo de inversión que él había firmado personalmente. Asumiendo toda la responsabilidad, a los oficiales investigadores. Revisaron la cadena de evidencia clara y lógicamente infalible que proporcioné, sus rostros mostraban verdadera sorpresa. Un oficial mayor no pudo evitar comentar: señora Parker, sus habilidades de contrainvestigación y su conciencia en la preservación de pruebas son mejores que las de muchos profesionales nuestros. Solo esbocé una leve sonrisa, la necesidad me obligó a ser así. El caso avanzó de manera inusualmente fluida, ante pruebas irrefutables. Todas las negaciones y excusas de Michael se derrumbaron en debilidad en el centro de detención. A través de su abogado, finalmente aprendió la verdad completa. Que el denunciante anónimo que lo había enviado directo al infierno era la esposa que había compartido su cama durante 7 años, y cómo había preparado la trampa paso a paso hasta que él cayó voluntariamente en un pozo sin retorno. Se quebró por completo usando su última oportunidad para hacer una llamada al mundo exterior. Me llamó en el momento en que respondí. Su voz llegó a través del auricular en un rugido histérico: Emily Ward, mujer cruel y fría. Aunque muera no te perdonaré. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Tuvimos 7 años juntos y pudiste hacerme esto. Pagarás por esto, recibirás lo que mereces. Escuché en silencio, dejándolo desahogarse hasta quedarse sin aliento. Luego hablé con un tono uniforme y sin emoción: Michael, ahora sabes lo que es el dolor cuando me traicionaste. Cuando conspiraste contra mí, ¿alguna vez pensaste que llegaría un día como este? Él vaciló. ¿Crees que no sabía de Vivian Reed, de las otras Wendy Reed, Zoe Reed? Solté una risa corta y fría. ¿Crees que no sabía que usabas nuestro dinero conjunto para mantener a otras mujeres?
¿Qué querías mis bienes prematrimoniales? Michael, no eres despiadado, eres estúpido. Sobreestimaste tu inteligencia y subestimaste cuán decisiva puede ser una mujer cuando su corazón está completamente roto. Antes de que pudiera responder, colgué y bloqueé el número. Ese hombre desaparecería de mi mundo para siempre. Con la ayuda de Sofía, mis trámites de divorcio transcurrieron sin problemas. Michael había cometido infidelidad durante el matrimonio. Desviado bienes conjuntos e incluso me había defraudado, cada uno de ellos haciéndolo culpable. El tribunal finalmente dictaminó que recibiría el 70% de nuestra propiedad conjunta. Teniendo en cuenta su grave mala conducta, las ganancias ilegales de su malversación fueron recuperadas por su empresa. Y sus activos personales, acciones y ahorros, no fueron suficientes para cubrir el déficit, realmente se quedó sin nada. Cuando sus padres supieron que su hijo estaba en prisión y que yo tomaría la mayoría de los bienes familiares, vinieron a mi casa furiosos. Las dos personas mayores lloraban y amenazaban frente a mi puerta. Emily, ¿cómo puedes ser tan despiadada? No importa lo que hizo Michael, él sigue siendo tu esposo, sollozó su madre. Sentada en el suelo y dándose palmadas en los muslos, ¿qué te ha hecho nuestra familia Parker? Que nos empujaste a la muerte así, su padre señaló con un dedo tembloroso mi cara. Todo su cuerpo temblando de rabia, intentaron usar los lazos familiares y la moral para culpabilizarme y someterme. Pero yo hacía tiempo que no me dejaba afectar por esos trucos. No discutí con ellos, abrí la puerta con calma. Los invité a entrar y justo frente a ellos encendí el proyector. La primera imagen fue la foto íntima que Vivian me había enviado de ella misma y Michael. La segunda fue el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Michael. Cada línea un registro evidente de gastos en tiendas y hoteles de lujo. La tercera fue el contrato sombra entre Michael y el señor Zahn, junto con las transferencias bancarias que mostraban el movimiento de fondos. La última fue el acuerdo de inversión que él había firmado personalmente, intentando estafarme para quedarse con mi propiedad. Mientras pasaba la presentación, sus expresiones cambiaron de enojo a sorpresa, luego a vergüenza y finalmente a una humillación total. Señor y señora Parker, dije mientras apagaba el proyector. Con la voz aún tranquila, no obligué a nadie a hacer nada, simplemente estoy protegiendo mis derechos legales. No destruí a Michael, su propia codicia y desvergüenza lo hicieron. ¿Y si vuelven a causar problemas? No dudaré en llamar a la policía o puedo enviar esto a todos sus familiares y amigos para que juzguen por sí mismos. Mis palabras fueron como un balde de agua fría que apagó completamente su furia. Se fueron con la cabeza baja, derrotados. Él nunca volvió a aparecer y la otra figura central en esta tormenta, Vivian Reed, finalmente tuvo su propio final porque estuvo implicada en los crímenes financieros de Michael. La policía la citó como sospechosa principal. Intentó echar toda la culpa sobre Michael, presentándose como una joven ingenua cegada por el amor. Pero ante la abrumadora evidencia, sus mentiras se derrumbaron instantáneamente. No solo había aceptado grandes cantidades de productos de lujo comprados con el dinero sucio de Michael, también usó su posición para promover sus proyectos ilegales. Al final, pagó el precio por su vanidad y estupidez. La caída mediática de una ejecutiva de empresa se convirtió en una sensación para los medios. Michael y yo, antes la pareja modelo, nos convertimos en tema de chismes públicos. Pero sorprendentemente, la opinión pública no me condenó a mí, la mujer que destrozó a su esposo infiel. Mi compostura, racionalidad y determinación me valieron la reputación de ser una mujer inteligente y valiente. Me convertí en un símbolo para muchas mujeres que habían sido traicionadas. Cuando recibí el decreto de divorcio del tribunal, sellado en rojo brillante, no sentí ni alegría ni tristeza, solo el alivio tranquilo de algo finalmente resuelto. No lo rompí, lo guardé cuidadosamente en mi caja fuerte. Era tanto la medalla que había ganado al ganar esta batalla como el boleto a mi nueva vida. El día que el divorcio se hizo definitivo, me sentí como un pájaro que había estado atrapado en una jaula durante años, finalmente libre, incluso el aire que respiraba sabía ligeramente dulce. Lo primero que hice fue renovar completamente la casa que había sido testigo de 7 años de mi matrimonio con Michael. Contraté al mejor equipo de diseño para remodelar la casa, derribando cada pared opresiva y reemplazándolas con ventanas grandes. Del suelo al techo. Los muebles oscuros y pesados que Michael amaba, símbolos de su llamado éxito, fueron tirados, en su lugar. Elegí tonos cálidos y minimalistas de madera. Llené el balcón con flores y plantas que amaba.
Colgué pinturas al óleo de mis días de estudiante en la sala, cada rincón respiraba nueva vida y mis esperanzas para el futuro. Esta ya no era nuestra casa, era mi casa, mi santuario, mi castillo para celebrar mi renacimiento. Sofía me organizó una pequeña fiesta con solo mis amigas más cercanas. Levantamos nuestras copas de champán y me sonrieron diciendo: «Felicidades, Emily, bienvenida de nuevo al mundo de los vivos». Sí, el mundo de los vivos. Durante esos 7 años había vivido como una marioneta sin alma, sacrificando mis sueños y ambiciones para preservar un matrimonio que solo parecía perfecto desde fuera. Ahora era tiempo de vivir para mí misma. Renuncié a la empresa en la que había trabajado casi 10 años. Mi director intentó persuadirme repetidamente para que me quedara, pero mi decisión estaba tomada. Quería darme un largo descanso para finalmente ver los lugares con los que siempre había soñado pero nunca había visitado porque Michael decía: «No me gustan». Me inscribí en clases de pintura y yoga que había postergado, empecé a aprender francés. Y amplié activamente mi círculo social. Conocí a muchas personas fascinantes, viajeros mochileros, artistas independientes talentosos y mujeres emprendedoras exitosas. De ellos vi otra posibilidad para la vitalidad femenina. Me di cuenta de que el valor de una mujer nunca ha sido definido por el matrimonio ni por un hombre. Ocasionalmente me encontraba con antiguos colegas o amigos, sus ojos llevaban un rastro de lástima y curiosidad. No los evitaba ni explicaba, simplemente respondía con mi sonrisa más brillante y segura. Mi vida era la mejor prueba de que me estaba yendo mejor que nunca. No mucho después de que el caso de Michael fue formalmente sentenciado. Declarado culpable de malversación y apropiación indebida de fondos públicos, fue condenado por múltiples cargos y sentenciado a 15 años de prisión. Vi su foto en las noticias, escoltado fuera del tribunal por oficiales. En solo unos meses había envejecido hasta ser irreconocible. Su cabello más de la mitad canoso, sus ojos vacíos y sin vida, como una cáscara sin alma. Al mirar esa foto no sentí ningún triunfo, solo la calma desapegada de leer la historia de un desconocido. Ese hombre ya no tenía nada que ver con mi vida. Algún tiempo después, casualmente vi a Vivian Reid en un lugar de comida rápida y sucio en la esquina. Llevaba un uniforme de repartidora sucio, luchando por limpiar el suelo con un trapeador. El rostro orgulloso y bonito que había mostrado antes ahora estaba marcado por el agotamiento y el desgaste. Toda su antigua arrogancia y brillo habían desaparecido sin dejar rastro. Ella también me vio, nuestros ojos se cruzaron por un segundo antes de que bajara la cabeza como un conejo asustado. Sin atreverse a mirarme de nuevo, como si deseara que la tierra la tragara entera. No me detuve, no la reconocí, y seguí caminando como si fuera una completa desconocida. Su caída y su arrepentimiento no tenían nada que ver conmigo. Mi vida ya había pasado a una nueva página mientras ella seguía atrapada en el mismo pozo sucio. Incapaz de salir de él, tal vez ese era el mejor castigo que podía recibir. Pensé que todos los rencores se habían resuelto, que la vida finalmente podría volver a aguas tranquilas. Pero una crisis inesperada se deslizó silenciosamente poco después de que renuncié. Una empresa tecnológica en ascenso me contactó mediante un cazatalentos. Valoraban mucho mi experiencia pasada en proyectos y habilidades, ofreciéndome un salario que no pude rechazar para asumir el puesto de directora de marketing. La nueva posición era un desafío que reavivó mi pasión por la energía competitiva del trabajo. Me adapté rápidamente al ritmo y, gracias a mis habilidades, dirigí al equipo para ganar varios proyectos impresionantes. Ganando respeto en toda la empresa. Pensé que mi vida finalmente estaba en una nueva senda brillante. Hasta que un correo electrónico anónimo cayó en mi bandeja como una roca, enviando ondas a través de la tranquila superficie de mi mente. Era tarde en la noche, estaba en casa trabajando en la presentación del día siguiente. Cuando apareció un nuevo mensaje sin asunto, el remitente solo era una cadena sin sentido de caracteres aleatorios. Sin pensarlo lo abrí, dentro había solo unas pocas fotos. El fondo era el café debajo de mi empresa, los sujetos principales éramos yo y un hombre llamado Rai Yan-chen. El director técnico de una empresa asociada con la que hemos tenido contacto frecuente por trabajo. Él era genuino, profesional y gracioso, yo sí sentía un incipiente cariño por él. Las fotos eran claras, mostrándonos charlando y riendo juntos en el café. El ángulo estaba cuidadosamente elegido para hacer parecer que éramos una pareja íntima. Debajo de las imágenes había una sola línea en texto rojo y negrita: «Aléjate de él o lo lamentarás». Mi corazón se hundió bruscamente, ese tono amenazante familiar arrastró instantáneamente recuerdos de mi peor pasado.
Podría ser uno de los antiguos asociados de Michael o Vivian Reid aún guardando rencor y tratando de vengarse de mí. Mi vida acababa de volver al orden, ¿iba a ser arrastrada a otro lío sucio? Una sensación sofocante de ser observada y amenazada volvió a cerrarse sobre mí. Inmediatamente reenvié el correo a Sofía. Ella me llamó rápido con un tono serio. Emily. Esto no es simple. Michael puede estar en prisión, pero sus conexiones externas son complicadas. Es totalmente posible que alguien quiera actuar en su nombre. Recuerda que el caso del señor Zhang involucró a Michael. Aunque pagó para salir, sufrió grandes pérdidas. Puede que guarde rencor hacia ti. Su análisis me hizo sentir un escalofrío. Comprendí que quizás no enfrentaba un rencor personal, sino un grupo de intereses ocultos operando en las sombras. Intenté rastrear la dirección IP del correo, pero quien lo envió fue inteligente. Usó un servidor en el extranjero y múltiples capas de redirección, era imposible rastrearlo. No hice un escándalo ni le conté a Ryan, pero comencé a observarlo en silencio. Noté que últimamente parecía preocupado, a veces desconectaba en las reuniones. Revisaba su teléfono más de lo habitual, mis instintos me dijeron que esto no solo iba dirigido a mí. Ryan también podía ser un objetivo. No podía esperar pasivamente a que la otra parte hiciera el siguiente movimiento. No como la última vez, esta vez golpearía primero, sacaría a ese fantasma de las sombras. Con mis propias manos y vería exactamente quiénes eran y qué querían exactamente. No podía permitir que nadie amenazara de nuevo la paz que había conseguido con tanto esfuerzo en mi nueva vida. Decidí ser honesta con Ryan. Una tarde de fin de semana le pedí que me encontrara en una casa de té tranquila. Le conté todo, mi pasado y el correo electrónico anónimo amenazante sin dejar nada fuera. Mi tono fue calmado, como si estuviera contando la historia de otra persona. Ryan no habló por mucho tiempo después de que terminé, solo me miró con una mezcla de sorpresa y lástima en sus ojos. Emily, lo siento, finalmente dijo con voz ronca, no tenía idea de todo lo que habías pasado. Luego confesó sus propios problemas. Resultó que últimamente él también había sido acosado y amenazado. La otra parte quería un algoritmo central de IA que su empresa estaba desarrollando, cuando se negó a venderlo a un precio inflado, recurrieron a tácticas deshonestas para tratar de robar los datos técnicos. Incluso amenazándolo a él y a su familia. Sospecho que las personas que te enviaron ese correo son las mismas que me están acosando, dijo Ryan gravemente. Están tratando de usarte para presionarme a mí. Dos hilos aparentemente no relacionados finalmente se cruzaron, ambos nos habíamos convertido en presa del mismo grupo sombrío. No podemos simplemente quedarnos aquí esperando a que nos destripen, le dije con mirada firme, trabajemos juntos. Ryan me miró a los ojos y asintió con gravedad, frente a un enemigo común nos convertimos en aliados confiables. Comenzamos a juntar todas las pistas que teníamos. De repente recordé los archivos del ordenador de Michael. Sobre el señor Yan y ese misterioso proyecto, en ese momento solo me había centrado en el malversación y el lavado de dinero, sin profundizar en los detalles del proyecto. Saqué el viejo USB y revisé cuidadosamente cada archivo. El descubrimiento nos hizo jadear a ambos. El proyecto que Michael intentó vender a Yan no era solo un trato cualquiera, era un conjunto de datos centrales sobre inteligencia artificial. Tecnología de reconocimiento robada de su propia empresa, y esa tecnología estaba intrincadamente conectada con el algoritmo de IA que la empresa de Ryan desarrollaba, situándose en un eslabón crucial de la cadena industrial, aguas arriba y abajo. Ese llamado señor Zhang no era más que una tapadera, detrás de él estaba un sindicato criminal transnacional, especializado en robar inteligencia tecnológica avanzada y cometer delitos corporativos. Habían explotado la codicia de Michael y la vanidad de Vivian Reid, convirtiéndolos en agentes para robar secretos comerciales. Y ahora tenían puestos sus ojos en Ryan, todo encajaba, debían creer que Michael había dejado otra copia de seguridad, aún más crítica, de los datos técnicos. Una audaz idea tomó forma en mi mente. Podemos darle la vuelta, dije. Pusimos una trampa. Por un canal confiable filtré la noticia de que tenía una copia completa de la tecnología central, que Michael había dejado atrás, y que estaba dispuesta a venderla por un precio alto. La organización misteriosa mordió el anzuelo. Pronto se contactaron conmigo y arreglaron un encuentro en un almacén remoto. Ese día entré sola al almacén, llevando una maleta llena solo de papel triturado, justo como me habían indicado. Ryan ya había coordinado con la policía, que tenía toda el área rodeada. El intercambio fue tenso, fingí negociar el precio.
Mientras una minicámara oculta en el botón de mi abrigo grababa cada segundo, cada palabra incriminatoria que decían. Cada detalle sobre sus operaciones internas. Cuando abrieron la maleta y se dieron cuenta de que los habían engañado. Intentaron atraparme, pero antes de que pudieran tocarme, los agentes irrumpieron desde todos lados. La operación encubierta destapó un enorme caso criminal transnacional. La policía siguió el rastro y desmanteló toda la red nacional del sindicato. El señor Zhang, antes intocable, fue capturado en la redada. Michael, cuyo profundo involucramiento con el sindicato fue descubierto, enfrentó cargos adicionales y vio su condena extendida a 25 años. Vivian Reed, encontrada ayudando a Zhang en transacciones ilegales, perdió su libertad condicional y fue enviada de nuevo a prisión. Por fin, las nubes oscuras se disiparon para siempre. Esta vez, con el sindicato realmente desmantelado, Ryan y yo fuimos públicamente elogiados por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad por proporcionar información clave. Y por cooperar valientemente en la operación, nuestra historia fue ampliamente cubierta por los medios. De la noche a la mañana me transformé de la exesposa vengativa que destruyó a su marido infiel en una profesional astuta, capaz y heroína anticrimen. Mi imagen pública se volvió aún más positiva, y algunos incluso me llamaron un modelo a seguir para mujeres independientes. Después de sobrevivir juntos esta prueba de vida o muerte, Ryan y yo nos acercamos rápidamente. Nos dimos cuenta de que no éramos solo compañeros de armas, sino almas afines que se entendían en el nivel más profundo. Él admiraba mi resiliencia e inteligencia, y yo respetaba su integridad y coraje. Naturalmente, nos acercamos más. Con él sentí una sensación de seguridad y felicidad que nunca antes había experimentado. Un amor sano y sincero, construido sobre la igualdad, el respeto y la confianza, finalmente había salido de la sombra de mi matrimonio pasado. Recuperando la capacidad de amar y ser amada, nuestras carreras también prosperaron. Los proyectos en los que Ryan y yo trabajamos juntos lograron un éxito tremendo y se convirtieron en historias celebradas en nuestra industria. El valor de mercado de ambas empresas se disparó como resultado. Ocasionalmente escuchaba noticias sobre Michael y Vivian Reed por parte de Lily. Supe que, después de que a Michael le extendieron la condena, perdió completamente la cordura en prisión. Pasaba sus días murmurando tonterías en su celda, insistiendo en que Ryan y yo habíamos conspirado para incriminarlo. El hombre pulido y refinado que fingía ser había desaparecido, reemplazado por un loco completo. En cuanto a Vivian, después de ser enviada de nuevo a prisión, su espíritu estaba roto. Al salir, su reputación estaba en ruinas, no podía encontrar trabajo respetable y se vio obligada a sobrevivir en el fondo de la sociedad. Tomando trabajos esporádicos para sobrevivir, Lily me contó que una vez se cruzó con los padres de Michael, quienes reprocharon a Vivian en la calle, señalando su rostro y gritando, culpándola de todo. Incluso la empujaron al final, ella se hundió en el alcohol y la desesperación, terminando finalmente sin hogar. Sus finales no fueron más que el resultado de sus propias decisiones. Cuando escuché esto, no sentí ninguna emoción. No eran más que personajes secundarios irrelevantes, hace mucho tiempo fuera de la película de mi vida. Finalmente entendí que la verdadera venganza no es ver sufrir a tus enemigos. Es vivir tan por encima de ellos que nunca podrían alcanzarte, esa es la bofetada más fuerte y resonante a la traición. Un año después, tomé unas largas vacaciones e hice una gira mundial con Ryan. En la cima de las montañas nevadas de Suiza, tomé una foto. Llevaba una chaqueta roja, sonriendo brillantemente, mis ojos claros y decididos. A mi lado estaba el brazo cálido y firme de Ryan, y detrás de nosotros se extendían majestuosas montañas y mares de nubes. Publiqué la foto en mis redes sociales con una leyenda: las montañas y ríos son vastos y la vida vale la pena. Que ambos vivamos como las versiones de nosotros mismos que más anhelamos ser. Mi vida finalmente floreció en algo vibrante desde las ruinas de la traición, acogiendo una luz y libertad que realmente me pertenecen.